Señorías, presidenta, ministro, buenos días. Miren, yo estoy sorprendida porque deben de ser ustedes los únicos que deben conocer a los pocos autónomos felices con este Real Decreto, porque yo no me he encontrado con ninguno. El decreto que trae el Gobierno para convalidar hoy no puede ser asumible por nadie que se diga liberal, que diga que defiende a los autónomos y que crea en la democracia parlamentaria. Y me explico, porque vamos a hablar de la forma y del fondo respecto al nuevo sistema de cotización de los autónomos que traen ustedes en este Real Decreto. Estrenamos hoy un nuevo curso parlamentario, nuevo curso, pero con las viejas prácticas del Gobierno, que es hacer las cosas por Real Decreto. Y con estos, los que convalidaremos hoy, llevan 125 reales decretos en esta legislatura, siempre a golpe de BOE, sin debate y sin diálogo. Y miren, hemos oído ya en repetidas veces argumentos como que el acuerdo nace del diálogo social y que es un mandato del Pacto de Toledo al Parlamento. Miren, vuelven ustedes al trágala del diálogo social, una ley que modifica el sistema de cotización de los autónomos de nuestro país, uno de los sectores más importantes para nuestra economía, no puede hacerse de espaldas a esta Cámara y sin conceder a la oposición el mínimo margen para debatir y mejorar el texto con propuestas como la que nosotros, por ejemplo, llevamos poniendo encima de la mesa en nuestro programa electoral. Ha hablado usted de importancia histórica de esta reforma estructural. Por tanto, esta reforma debería haber sido un proyecto de ley, tal y como se comprometió usted conmigo, con Ciudadanos, en una comisión hace unos meses. Y no vale decir ahora que van a aceptar su tramitación como proyecto de ley porque, lamentablemente, ya tenemos una experiencia en esta legislatura y sabemos qué pasa con los proyectos de ley que van llenando los cajones y que nunca llegan a tramitarse. Por otro lado, no paran ustedes de repetir que es un mandato de Pacto de Toledo y que hay acuerdo con los agentes sociales. Quizá esa trampa... Señorías, por favor, perdone, señora Muñoz. Les pido silencio. Puede usted continuar. Sí, decía que no paran de justificar en el argumento de que nace del acuerdo social y de una recomendación del Pacto de Toledo este Real Decreto. Esta trampa argumental quizá pueda convencer a los señores del Partido Popular que van a apoyarles, pero a nosotros no nos vale. El Pacto de Toledo, en su recomendación quinta, establece, y leo textualmente, que se insta a los poderes públicos a adecuar, en el marco del diálogo social, la cotización del régimen especial de los trabajadores autónomos. Se insta a los poderes públicos, señorías. Según la Constitución, el único poder público que puede legislar es el poder legislativo, es decir, nosotros. Por lo tanto, el Pacto de Toledo no dio un mandato a ninguna asociación o a 3 asociaciones de autónomos que solo representan a 1/3 de los autónomos de nuestro país para que cerrara con el Gobierno una ley de esta importancia. Dio un poder al Poder Legislativo para que se negociara. El Parlamento somos nosotros, los únicos que representamos a los autónomos, a todos, no solo a 1/3, somos los diputados. Nos voten o no nos voten. El Parlamento es soberano y no tiene que pedir permiso a nadie más que a los españoles para hacer su trabajo. Tampoco nos vale que el Pacto de Toledo hable de vincular la cuantía de las cuotas a los ingresos reales, porque adecuar y vincular, que yo sepa, no quiere decir esquilmar. Cotizar por ingresos no quiere decir esquilmar por ingresos, que es lo que están aprobando ustedes hoy. Y voy al fondo del Real Decreto, al contenido. Miren, empecé diciendo que no hay un solo liberal que pueda aceptar esto y lo repito. Este Real Decreto es un buen termómetro del liberalismo, porque esta reforma que van a convalidar ustedes aquí, PSOE, Podemos y PP, ataca directamente a la libertad de los autónomos por los 4 costados. Y en base a decir que es
Por su bien, ahora será el Estado quien dictará la base de cotización de la Seguridad Social y no el propio autónomo quien decida libremente autoorganizarse financieramente. Se cargan ustedes de un plumazo el principio de libertad de elección que precisamente el trabajo autónomo otorga para decidir cómo ahorrar o cómo reinvertir en su negocio. Además, dicen ustedes que este Real Decreto beneficia a dos tercios de los autónomos. Entiendo que se alegran ustedes de que 2/3 de los autónomos de este país tengan ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional y que tengan que pagar cuotas fijas, aunque tengan 0 ingresos. Pero vamos a ver a quién protege o a quién beneficia este Real Decreto. ¿Beneficia a los más vulnerables, a aquellos que cobran menos del salario mínimo interprofesional? Pues no, porque con este decreto los autónomos con ganancias menores al salario mínimo interprofesional, que hasta ahora podían no estar dados de alta en el sistema, van a tener que estarlo y van a tener que pagar una cuota fija entre 200 y 300 euros. Es decir, autónomos que en el mejor de los casos ganen el salario mínimo interprofesional tendrán que pagar cuotas de hasta el 30% de lo que ganan. Nos vamos a encontrar incluso con autónomos que tengan que pagar más a la Seguridad Social de lo que ganan por su actividad. Todo un sinsentido, salvo que quieran ustedes generar más economía sumergida, más desigualdad y más pobreza. Miren, nosotros defendemos, y así viene en nuestro programa, que aquellos autónomos con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional no deberían pagar cuotas fijas cada mes. Somos claros. Quien cobre o quien ingrese 0 euros paga 0 cuota. Pero vamos a ver si esto beneficia también a los emprendedores. Pues tampoco, los penalizan, porque usted ha dicho que se va a corregir una tendencia y una deficiencia del sistema, cuando quiere decir que corregir es subir la tarifa plana, una tarifa cuesta arriba que va a pasar de 60 euros al mes a 80 euros al mes. Veamos si benefician a los autónomos con salario medio. Pues tampoco. Un autónomo con ingresos equiparables a un salario medio, que en 2020 se cerró en 2.038 euros, pagará gracias al PSOE y al PP 100 euros más al mes de cuotas. Hablamos del salario medio anual de entre 20.000 y 22.000 euros al año, que para ustedes deben ser los ricos. Termino ya, Presidenta. Deben ser los ricos, pero no. Son los superpagadores, aquellos que generan empleo y riqueza y vuelven a ser expoliados. Ustedes vuelven a lanzarse a la yugular de los profesionales. Ven al autónomo y salivan, se frotan las manos y los ven como cajeros automáticos. Les digo que bastante tienen ya los trabajadores españoles autónomos con una inflación disparada y unas restricciones energéticas sin precedentes como para dispararles la cuota con un decreto como este. Con nosotros no pueden contar. Muchas gracias. Gracias, señora Muñoz.